Vivimos en un país donde las decisiones del poder marcan el rumbo de todos, pero pocas veces escuchamos las voces detrás de esas decisiones. Por eso nace Ecos del Poder, un espacio de diálogo ciudadano. Aquí no buscamos discursos, buscamos entendimiento, reflexión y propósito. Construimos puentes entre quienes toman decisiones y quienes viven sus consecuencias, porque el poder también tiene eco y es momento de escucharlo. Soy Rodrigo Moreno Trujillo y bienvenidos. Bienvenidos al podcast Ecos del Poder. Es un espacio en donde tendremos episodios que van a reflejar la vida pública y social de Jalisco y México, donde vamos a presentar a personalidades de gran trascendencia como titulares de los poderes en el estado de Jalisco, y además tendremos temas que serán de relevancia y con actores que sus decisiones impactan de manera trascendente e importante en la vida de nuestro país y nuestro estado. En estos episodios que vamos a ofrecer, tendremos el rostro humano de nuestros invitados, tendremos también la parte de la trayectoria y finalmente la consolidación y el ejercicio que llevan dentro de su función pública. En este momento estamos muy contentos arrancando este proyecto que es muy importante para nosotros y además hoy contamos con el titular de uno de los tres poderes en el estado de Jalisco, con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y presidente del Consejo de la Judicatura, el magistrado José Luis Álvarez Pulido, un destacado jurista, académico, profesional, pero sobre todo un gran ser humano. Bienvenido, José Luis. Rodrigo, ¿qué tal? Qué gusto y qué privilegio estar el día de hoy aquí contigo y con todo tu equipo. Gracias por la invitación y por supuesto desearles todo el éxito en este gran proyecto que me parece fundamental para la vida del Estado, para la vida del país. Creo que es importante tener la oportunidad de dialogar de una manera franca, de una manera sencilla, de una forma clara. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y por el honor de ser el primer invitado para este gran podcast en el que estoy seguro que va a ser un gran éxito. Muchas gracias, José Luis. Pues bueno, como les adelantamos hace un momento, la idea de este podcast es conocer el rostro humano de nuestros invitados, de conocer un poco quién es José Luis Álvarez Pulido, de dónde viene José Luis, cómo se hace José Luis para llegar al cargo que hoy desempeña. Primeramente, pues yo soy originario aquí del estado de Jalisco, orgullosamente lo he de decir. Tengo 48 años de edad, nací en el año 77, que me parece un buen año para haber nacido. Soy hijo de padre y madre que son oriundos también de aquí del estado de Jalisco. Mi padre es oriundo de la zona de Los Altos. Mi madre nació en la Manzanilla de La Paz y pues ellos se conocieron aquí en zona metropolitana de Guadalajara, por ahí en los finales de los 60, principios de los 70, se casaron y formaron su familia que la componemos siete hijos. Yo soy el cuarto de 7 hijos, familias numerosas, ¿no? en épocas anteriores. Y bueno, pues he radicado prácticamente toda mi vida aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Me formé en la Universidad de Guadalajara. Soy egresado de una generación del año 2001 que salimos de la Universidad de Guadalajara, que hay grandes amigos y amigas que hoy se encuentran en algunos espacios y que fueron, bueno, compañeros de aula, compañeros de generación en la Universidad de Guadalajara, que es mi alma mater. Y bueno, comencé ya de manera posterior en el año 2008 con el servicio público, específicamente en el Poder Judicial. Yo normalmente platico que en 2008 me casé con mi esposa, con la licenciada Lupita Villalobos, que es mi esposa, y tenemos dos niñas de 12 y 9 años actualmente, pero también en ese año contraje una relación importante con el Poder Judicial, porque en ese año contraje matrimonio, pero también en ese año ingresé al Poder Judicial, pues en ese ya, digamos, lejano 2008, que fue cuando inicié ya en el Poder Judicial.
Padrísimo. Bueno, pues eso mueve mucho el tema de, fíjate, esta parte de ese binomio que haces en el tema de contraje matrimonio con mi esposa y yo creo que también contraje matrimonio con el Poder Judicial, porque uno se casa en el Poder Judicial también, ¿no? Es una vida. Y en esa parte, ¿por qué ingresa al Poder Judicial? O sea, cuando tú ingresas al Poder Judicial, inicias, me imagino, desde aquellos ayeres, desde el primer peldaño del Poder Judicial. Sí, fíjate, yo en el Poder Judicial tuve un paso muy fugaz cuando estuve como estudiante. Durante la carrera universitaria estuve en un juzgado mercantil como meritorio. Fueron Okay. solamente unos cuantos meses, ¿no? Porque en realidad, bueno, el esquema familiar y económico no permitía de alguna forma eh, pues llevar a cabo ese tipo de actividad que no me llevara a alguna remuneración, ¿no? Pero estuve algunos meses como meritorio, como practicante con un notificador en un juzgado mercantil, pero fue realmente muy fugaz durante la formación, ya que estuve siempre estudiando y también haciendo actividades productivas para generar algún ingreso, ¿no? Cuando salgo de la universidad, primeramente estuve trabajando durante algunos años en la Secretaría de Hacienda. Okay. Durante más o menos del 2002 al 2004 estuve como abogado tributario en la Secretaría de Hacienda. De manera posterior, pues inicié un pequeño proyecto con algunos amigos y amigas de ahí de la propia Secretaría de Hacienda con asesoría, despacho y demás, pero fue únicamente durante algunos años y en realidad cuando entro al Poder Judicial ya de manera formal, que fue en 2008, pues inicié en un juzgado penal para adolescentes, en un juzgado para adolescentes, que vamos, la materia penal de alguna forma ha sido siempre la que me ha llevado el recorrido en el Poder Judicial de Jalisco, ¿no? Inicié ahí primeramente con algunas actividades, tuve la oportunidad de eventualmente ser secretario del juzgado, estuve en ese juzgado para adolescentes durante aproximadamente 3 años, en 2011 ya me permiten pues una oportunidad en un juzgado penal, ya para adultos, también como secretario y en este caso como secretario de acuerdos del tribunal, hasta el año 2014. En 2014 tomé protesta ya como juez penal. Obviamente para llegar al cargo de juez, pues en su momento estuvimos en un concurso de oposición para el cargo, eso fue en 2011. Hubo una convocatoria al Consejo de la Judicatura, bueno, ingresamos documentación, hicimos exámenes, pasamos algunos filtros, y en 2014 tuve la oportunidad de que me designaran como juez penal en el sistema tradicional, Ok, de manera ok. previa a que iniciáramos ya con el modelo actual que tenemos en materia penal, que es el sistema acusatorio. 2014 me nombran juez penal, estuve en el juzgado segundo penal aquí en Puente Grande durante un año, después bueno, estuve en Ciudad Guzmán y ya por el año 2016 llego como juez de control, me había preparado, había hecho Claro, algunas certificaciones claro. para ello y en 2016 tengo la oportunidad de hacer digamos, ese cambio que sí fue significativo para todas y todos los que cambiamos en el sistema escrito de expedientes, de dictar sentencias, pues con una firma, ¿no? Que el Claro. secretario hace el proyecto, tú revisas como juez. Bueno, cuando yo era secretario, a mí me tocaba hacer los proyectos, ¿no? Y el juez o la jueza Claro, revisarlos y claro. firmarlos, o yo hacer las correcciones. Y ya cuando yo era juez, pues bueno, el secretario, mi secretaria o mis proyectistas me apoyaban con ello y ya yo revisaba y firmaba. Entonces, sí fue un cambio, digamos, significativo Claro. y fuerte el hecho de ya ahora desahogar audiencias, ahora ya entender que pues el contacto directo lo tienes tú como juzgador y tú eres quien le corresponde tomar decisiones en tiempo real. Es decir, con el estudio que haces del caso en ese momento, pero claro, con todas las bases que ya tienes de preparación para ello, ¿no? Y estuve como juez de control hasta el año 2020, que en 2020 hubo una convocatoria de aquí del Congreso local para algunas vacantes de magistraturas y bueno, tuvimos un proceso complejo, un proceso bastante arduo, con desveladas, con Estudio. estudio Claro. arduo, con una serie de filtros que fueron muy importantes y bueno, pues tuve
tuve la gran fortuna que pues, fue un buen proceso, nos fue bien en la evaluación que correspondió y además pues hubo también el respaldo de diputadas y diputados y el 15 de diciembre del 2020 pues me designan magistrado integrante del tribunal de aquí del estado de Jalisco. Llego en 2020 al tribunal, estuve en salas penales, te mencionaba que, bueno, Sí, he tu estado expertise. prioritariamente en temas de materia penal. Estuve en la primera sala penal con dos grandes amigos, la magistrada Georgina del Real Vizcaíno, el magistrado Tomás Aguilar Robles, y que mira, era una gran experiencia ello, porque por ejemplo el magistrado Tomás es actualmente el decano del tribunal, es decir, es el Sí, magistrado que más tiempo tiene ahí en sí, la función y es alguien con una gran experiencia. La magistrada Georgina venía también del servicio público, pero no de Poder Judicial. Yo venía de ser juez de control a la sala, de manera que era una integración bastante plural, interesante, claro, que nos permitió un gran aprendizaje durante el tiempo que estuve en la primera sala, ¿no? Aprendí claro. bastante el magistrado Tomás, aprendí bastante la magistrada Georgina y eventualmente integré otra sala, la segunda sala, también penal, con el magistrado Armando Ramírez Rizo y el magistrado Antonio Flores Allende, que también son grandes juristas Juristas, claro. y además todos ellos grandes amigos, ¿no? Hasta integré la segunda sala hasta el 2024, que bueno, concluyendo la presidencia de mi amigo magistrado Daniel Espinosa Licón, que hizo un gran trabajo también ahí en el tribunal, pues bueno, ahí hay el respaldo, el apoyo la confianza de mis compañeras y compañeros del Pleno del Tribunal para pues darme la oportunidad de estar al frente del tribunal y ocupar la presidencia a partir de este año 2025. Entonces, a lo mejor es un pequeño repaso muy ágil, ¿no? Y muy rápido. Pareciera muy rápido, Sí, pero parecía rápido, pero son bueno, años de trabajo, de servicio, ¿no? sí, bueno, y pues obviamente en el servicio público, en el Poder Judicial sobre todo, yo siempre he creído que tenemos un gran reto y que tenemos una serie de circunstancias que tenemos que estar cuidando, ¿no? Y siempre tener en mente bueno, que tienes uno, yo cuando era secretario, ¿no? Yo decía, a ver, yo tengo un compromiso muy importante, Sí, primero, con quien es mi juez o mi jueza porque tengo que trabajar bien. Segundo, pues lo que yo haga como trabajo habla con las personas, ¿no? O con la sociedad. Pero también decía, bueno, pero hay un compromiso importante que es pues digámoslo, contigo mismo, ¿no? Es decir, lo que tú realizas como trabajo, pues a final de cuentas es lo que en cierto momento se puede hablar o se puede decir de ti, ¿no? Si te pueden identificar como una persona que eres trabajadora, que eres floja, que eres claro. a lo mejor no inteligente o brillante, pero que eres tenaz, que buscas estudiar, que buscas hacer las cosas de buena manera. Y así lo he buscado llevar a cabo siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando proyectaba las sentencias para quien era mi juez o mi jueza, bueno, pues finalmente quien tiene la decisión es mi juez o mi jueza. Yo le puedo hacer sugerencias o propuestas del asunto que tenemos para resolver, Claro. pero él es quien resuelve y quien decide. Si me dice, el proyecto debe ser así, lo tengo que realizar como me lo está instruyendo y siempre pensando en hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y así lo he vislumbrado, me parece algo importante. Después, cuando escalas como juez, bueno, sigues con ese tema, ¿no? Tu superior judicial o jurisdiccional son los magistrados y magistradas del Claro, tribunal, y tu superior jerárquico es el Consejo de la Judicatura, consejeras, consejeros. Al claro, final de cuentas, las personas, pues siempre serán tus jefes, ¿no? La ciudadanía, claro. las partes que de alguna manera son para quienes tú haces una labor. Llegó al tribunal y es lo mismo. A final de cuentas, tienes siempre a quien responderle y con quien actuar de forma correcta, pero lo principal, ¿no? Pues, contigo mismo, ¿no? Con lo que Claro, estés haciendo y lo que hable, que dejes como huella o como eh, percepción de las personas sobre lo que tú haces, ¿no? En el día con día. Pero sí son muchos años con de repente tropiezos, ¿no? Que te puedes equivocar en algunas situaciones internas o personales, pero que todo es un aprendizaje, ¿no? Y que todo te claro. permite ir entendiendo cómo debes llevar a cabo las cosas, sobre todo en el ámbito público, y entenderlo como eso, ¿no? Como una responsabilidad que
que el Estado, vamos, ser juez, ser jueza, magistrado, magistrada, ser ahora con un cargo en la presidencia, no, vamos, no es José Luis, no es la persona en sí, es Claro. algo del Estado, de un poder que delega en personas. Entonces imagínate, y bueno, tú también estuviste en el servicio público y pues Claro. imagínate, y lo viste también como tal, la gran responsabilidad que se tiene, que lo despliegas como persona, pero a nombre de un ente, a nombre Claro, de una institución. claro. Entonces tú hablas, tú resuelves, tú realizas actividades a nombre del Estado. Entonces yo siempre he dicho, imagínate la gran responsabilidad y la gran oportunidad que tenemos para servir y para hacerlo de Claro. forma correcta, ¿no? Claro, y fíjate, lo que estás ahorita comentando, la verdad es que no nos equivocamos y justamente este podcast se trata precisamente de llegar a ese punto concreto. O sea, conocer a la persona, como tú bien dices, a José Luis, no al presidente del tribunal, pero qué bonito que tuviste todo ese camino, todo ese andar de años de servicio en el Poder Judicial, que comenzaste como secretario y habla muy bien el tema de reconocer el trabajo en equipo, de aprender de los superiores, de los colegas, y al final del camino reconocer también que hoy comenzaste con una ilusión, ingresaste al Poder Judicial y hoy en día eres el titular de ese poder, que es el Poder Judicial, tanto el Supremo Tribunal de Justicia como el Consejo de la Judicatura, en donde alguna vez estuviste como servidor, ¿no? Y tuviste la oportunidad de hacer desde los proyectos, ahora dirigir los caminos y la administración, que es una gran responsabilidad, ser el titular de uno de los poderes en el estado de Jalisco, ¿no? Entonces, la verdad es que esa es la parte que nos interesa, que las personas que nos escuchan, que nos ven, conozcan del titular. Y efectivamente yo coincido contigo plenamente que no es la persona, no es el nombre, no es el ser humano, sino que es el representante titular de un órgano que tiene que dar la cara a la ciudadanía y no es nada más la propia administración que se lleva al interior, sino también la responsabilidad del recurso público y la administración del propio personal. Entonces, la verdad es que es una labor titánica que haces. Y bueno, ahora que llegas a la función de magistrado, presidente, platícale un poquito a quien nos escucha, a quien nos ve, qué es la función del magistrado presidente, o sea, cómo ya lo materializas. Nos platicabas que como secretario, como juez, como magistrado, pues presentabas proyectos, redactabas sentencias, presentabas proyectos y obviamente resolvías, decidías, pero hoy como presidente, ¿cuál es esa función que haces? Bueno, como presidente, pues lo primero que para mí siempre es fundamental, eh, el presidente o la presidencia del tribunal y el consejo forma parte de un gran engranaje. Es decir, obviamente todo lo que se decide por el pleno del tribunal, que somos 34 personas, magistradas y magistrados, es la voz suprema, o digamos, es quien va determinando lo que corresponde llevarse a cabo. A la presidencia le corresponde de alguna forma ejecutar las decisiones del pleno, tanto del tribunal, que somos 34 personas, como del Consejo de la Judicatura, que evidentemente al Consejo le corresponde todo lo que tiene que ver con juzgados de primera instancia en todas las materias. Y obviamente a la presidencia le corresponde también proponer de alguna manera ciertas rutas de trabajo, de acciones, evidentemente también llevar la representación oficial de uno de los tres poderes del Estado con todo el gran, digamos, compromiso, con toda la gran responsabilidad que ello significa y también la humildad y el entender como esa gran dimensión de tener la titularidad de un poder, pero a final de cuentas la presidencia corresponde la representación del poder judicial desde luego, y desde luego elevar ciertas propuestas o sugerir ciertos caminos de dirección para, por ejemplo, proyectos de infraestructura, proyectos de crecimiento, proyectos de integración de comisiones y en general todo tipo de rutas que se consideren que sean, en su caso, las idóneas para fortalecer la justicia, para tener una mayor, digamos, cercanía con la ciudadanía, mayor cobertura del sistema de justicia, pero evidentemente todo ello tiene que ser aprobado
o tiene que ser, pues sí, pasado por el Pleno, que es por el A Pleno tanto del votación. Consejo, de la Judicatura como del Tribunal, que son a la postre quienes yo percibo eso, ¿no? Que somos quienes tomamos decisiones Colegiada. de manera colegiada. Claro que también en la presidencia te corresponde pues una serie de actividades también de la dirección de todas las sesiones y demás, pero yo veo la presidencia como una gran oportunidad para intentar generar buena armonía al interior de un poder, pensar, así lo veo también siempre, en las juezas, los jueces, en la base trabajadora, en quienes de alguna manera pues son las entrañas y son el motor principal de todo lo que se hace en el Poder Judicial. Todos, a mí me parece que desde la presidencia, magistraturas, consejeros, consejeras, jueces, juezas, secretarios, relatores, notificadores, direcciones de las áreas y demás, pues me parece que todos formamos parte de un gran engranaje que Claro. para que funcione de forma adecuada, pues tenemos que estar en una sintonía y tenemos que estar pensando en todas y en todos. Evidentemente, pues como presidente creo que es una gran oportunidad, así lo veo, para buscar la manera de tanto escuchar las necesidades al interior del Poder Judicial y buscar la manera de atenderlas, de tener mejoras, por ejemplo, como lo hacemos actualmente, generando mayor estructura operativa o infraestructura Claro. para salas de audiencias, mayor número de juzgados, que el personal cuente con equipo tecnológico adecuado para sus tareas, pero también estar viendo hacia el exterior, Claro. hacia necesidades o digamos, quejas, inconformidades de abogados, de abogadas. Yo, por ejemplo, en la presidencia recibo a muchas personas, usuarios, que van con una queja, con una inconformidad, con algún tema de audiencias, de procedimientos, que también me corresponde verificar qué otro tipo de mecanismos o qué otro tipo de herramientas podemos desplegar como Consejo de la Judicatura, como Supremo Tribunal de Justicia, para también atender a las necesidades o a las inquietudes que tiene la ciudadanía en general y también, desde luego, el gremio de abogados y abogadas, ¿no? Que también, Claro. pues, evidentemente, son una parte fundamental de lo que nos corresponde buscar para fortalecer la justicia, particularmente aquí en Jalisco. Y justamente en eso que dices, José Luis, me imagino que ahora como titular de uno de los poderes, en este caso el Poder Judicial, tienes un sinfín de retos y un sinfín de áreas de oportunidad y estás planteando algún proyecto, algún programa. ¿Qué nos puedes platicar de esos temas que tienes a la vista? Sí, bueno, mira, son varios los retos y los trabajos que se han desplegado y debo de puntualizar, no son vamos, no es como que José Luis haya arrancado con todo eso este año en Claro. 2025, es trabajo de quienes han estado previamente ocupando magistraturas, consejerías, la propia presidencia, trabajo previo de Daniel Espinosa Licón, de Ricardo Zuro y de quienes han Claro. estado previamente en la presidencia en conjunto, insisto, con magistrados y magistradas y con también integrantes del Consejo de la Judicatura, ¿no? Un presidente, una presidenta no puede hacer las cosas solo, Claro. no puede hacer un trabajo en solitario. Obviamente, cuando llego yo a partir de este año 2025 a la presidencia, pues había varios retos en los que sigue trabajando, algunos ya con buen avance, otros con otro tipo de proyección, pero entre otros destacaría, y desde luego de manera muy concreta, los siguientes. Uno, pues teníamos y tenemos incluso actualmente el reto de consolidar lo que es el sistema de justicia en línea, justicia digital Ok. aquí en Jalisco. Ello, ese esquema de justicia en línea, con sus complejidades, con sus adaptaciones, con lo que significa también incluso el cambio de paradigma Claro. para todas y todos, desde el sector del Poder Judicial, desde el sector incluso de los usuarios, abogados y abogadas, Claro. pues genera una necesidad de cambio, incluso en el esquema de pensamiento, ¿no? Se arrancó, vamos, 2020, fue necesario iniciar audiencias en línea de manera virtual, derivado de la propia pandemia que se tuvo en aquel año 2020, ¿no? Se trazaron otra serie de rutas para algunas comunicaciones digitales, promociones virtuales de abogados,
se generaron esquemas en años anteriores para contar con firma electrónica y se fue estableciendo una serie de bases importantes. ¿Para qué? Para en 2023, en mayo, arrancar con los primeros juzgados en línea aquí en Jalisco. Okay. ¿Sí? 2023 arrancó con el primer juzgado en línea para temas familiares que no tenían ningún tipo de controversia, divorcios por mutuo consentimiento, rectificaciones de acta y trámites que de alguna forma no tenían alguna controversia. Después, con el paso de los meses, de manera previa, se arrancó ya con otro tipo de procedimientos para llevarse en línea, al grado que ya actualmente se tienen los procedimientos en línea, cualquier trámite se puede hacer en línea. Sí. Y se han llevado procedimientos en línea con, por ejemplo, divorcios de un cónyuge que se encuentra radicando en Estados Unidos y que tenía 15 años que se fue a Estados Unidos, que su cónyuge permaneció en Jalisco y que pasó el tiempo, el hombre hizo su vida en Estados Unidos, tiene una pareja, la mujer se encuentra en Jalisco, tiene también una pareja, hijos, pero se encontraban aún unidos por el vínculo matrimonial del estado de Jalisco, por las leyes que rigen a nuestro estado, y que son casos específicos en los que se pudo llevar a cabo un trámite legal en Jalisco sin que tuvieran que presentarse físicamente a un tribunal. ¿Y eso qué significa? Certeza jurídica y facilidad de procedimientos. Claro. Pero además, para quienes radican en Jalisco también y que están en zona metropolitana o en cualquier área del estado, pues lo que significa no perder un día de trabajo para ir a un trámite de un juzgado, lo que significa no llevar tu vehículo, no pagar estacionamiento, el tiempo, claro. Y desde luego también el llegar al tribunal, incluso la propia, digamos, tensión o inquietud que te puede generar ir a un espacio que es un juzgado, ¿no? Para quienes estamos en tribunales es normal ir al juzgado porque ahí trabajamos, claro. Es el tribunal, este espacio de trabajo, pero para quien no tiene ese contacto diario, pues también es un entorno que te puede generar cierto estrés. Y entonces desahogas tu audiencia, te dice tu abogado, oye, te paso el link, te conectas en tu oficina, si tienes un negocio, tienes un vehículo de plataforma, te tomas media hora, una hora, te conectas a internet, una computadora, el teléfono celular incluso, claro. Con tu identificación, desahogas tu audiencia. Se dicta la sentencia con una firma electrónica y esa firma electrónica puedes imprimir 100 tantos de ese documento con firma electrónica y tienes 100 tantos originales que tienen la validez perfectamente oficial, claro. Porque tienen una evidencia criptográfica que se genera a través de la firma electrónica avanzada. Pero ¿cuál es el reto? Digo, eso ya se tiene. Sí, claro. El reto fundamental en el tema digital es consolidar el sistema. Desde luego reafirmar la confianza de las abogadas y abogados en el uso de la plataforma. Hay un dato que me parece fundamental. En 2024 se presentaron como trámites nuevos en Jalisco cerca de 140,000 demandas nuevas. Y de esas 140,000, el número que se presentó en línea fueron 2,222. Es decir, equivale a un porcentaje, digámoslo, del 1.5 más o menos, bueno, claro. Abogados no somos buenos con los números, pero un porcentaje un poquito menor del 2%. Y obviamente el objetivo es que se incremente gradualmente ese número de casos. Este año va con una tendencia un poquito superior, no tan fuerte como quisiéramos, por dos razones. Uno, pues la de repente, ¿cómo se le puede llamar? ¿No? Resistencia al cambio. De repente, es normal, a lo mejor el abogado o la abogada en ocasiones prefiere o siente más tranquilidad llevando su documento, teniendo su sello, que la entreguen en firma, donde tenemos, el secretario de Acuerdos dice y certifica que concuerda fielmente y tiene los sellitos, el foliado 1, 2, 3, 4, 5, el entresello, la firma. Claro. Eso históricamente nos ha dado como que una confianza de certeza. Y yo se lo llevo a mi cliente y le digo, mira, aquí está firmado por el secretario. Claro. Pero en realidad es el modelo que tenemos que dejar de lado para aprovechar las tecnologías. Y dos, un tema que tenemos importante, que la posibilidad de tenerlo híbrido, como usted en la materia laboral. Sí. ¿A qué me refiero? Quien demanda dice, yo presento mi juicio en línea. Obviamente nosotros no podemos obligar a ninguna parte a que lo haga en línea forzosamente.
Claro. Es decir, debe tener la oportunidad opción. la ciudadanía de presentarlo por escrito, presentarlo en línea. Si el actor dice, oye, yo voy por mi juicio en línea porque tengo mi usuario, mi plataforma, y es muy sencillo, es generar tu usuario, una firma electrónica y es muy, muy ágil. Pero el demandado dice, yo no lo quiero en línea. Entonces, obviamente, si no se si uno de las dos partes no lo quiere en línea, entonces se va al esquema escrito. Y eso de repente se ha convertido un poco en factor de, digámoslo, desincentivar al que lo propone en línea porque dice, bueno, si el otro no quiere en línea, Claro. pues entonces ya vamos a irnos a lo físico, mejor me voy de una vez a lo físico. Entonces el objetivo es que ya está prácticamente listo a días de que ya esté funcionando, que sea híbrido. Es decir, que si yo lo presento en línea, mi procedimiento lo va a poder seguir siempre en línea y si mi contraria presenta promociones en físico, se suben a la plataforma y me la siguen a mí Ok. notificando digital. ¿Para qué? Para que no se desincentive el uso del De juicio las en línea. tecnologías. Entonces, ese es un reto, fundamental, el tema de la tecnología y el juicio en línea, y que en tecnología hay otra serie de herramientas importantes al interior del Poder Judicial para la apelación en línea, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que le llamamos SISGEO, que es para, de alguna forma, comunicación, actualmente está interna, pero ya va a ser también con los abogados para que ahí también puedan promover en segunda instancia. Tenemos también en temas, hablando de tecnología, que es el rubro que a lo mejor estoy hablando un poco, una herramienta con inteligencia artificial que va de la Buen mano tema. con un reto importante que se ha avanzado, nos parece, de forma importante, la cercanía con las personas. El dialogar un tanto más concreto y sencillo desde la perspectiva de quienes somos como Poder Judicial. ¿Y cómo lo hicimos? Con inteligencia artificial generativa, cada sentencia, que obviamente es una sentencia de 80, de 100 páginas o de 90 o de 200, pues obviamente el abogado la entiende, el abogado la comprende porque es abogado, porque es abogada, y la ley sabe de los argumentos, entiende los razonamientos legales, la argumentación, la jurisprudencia y demás, pero evidentemente quien es más importante para una sentencia, que es el destinatario o incluso la ciudadanía en general, pues no es tan sencillo que comprenda el lenguaje técnico de una sentencia. Claro. Entonces, con inteligencia artificial generativa, a partir de ese documento técnico, con lenguaje jurídico y demás, lo que hace es generar un resumen ciudadano o Ok. una versión, digámoslo, de 3 párrafos, de 4 párrafos, de lo que es toda esa sentencia. Mucho más asequible para el Sí, ciudadano común. exactamente, exactamente. Ok. Ese lo tenemos en el tribunal y en el Consejo de la Judicatura, Ok. que se llama Resumen Ciudadano de Sentencia, y que es una herramienta que francamente nos ha sido de mucha utilidad para tener, digamos, mejor comunicación con las personas, con la ciudadanía, y ese resumen ciudadano lo puede ver tanto el que es parte como cualquier persona. Cualquier Ok. persona que tenga cierto interés o no en ese asunto en particular, porque es parte o porque es el asunto de mi primo y mi hermano, lo puede ver, pero también cualquier persona, es decir, no se encuentra Ok. dirigido a un grupo en particular, sino que cualquier ciudadano o ciudadana puede ingresar a la plataforma, le presiona ese botón azul de resumen ciudadano y le despliega una versión de este caso. Se trató de una custodia de un niño que se encontraba con la mamá, pero el juez consideró que había algún riesgo Ok. por violencia, por lo que sea, y decidió que debía estar con el papá y dividirse con la mamá la custodia. O los alimentos se consideró que no respondían a lo que necesita el niño o la niña, y así en algo sencillo, ¿no? Mucho más sencillo y Mucho más podría sencillo. funcionar incluso, bueno, también desde luego que funciona hasta para los estudiantes de derecho, para la cultura jurídica, para poder conocer los temas, para poder conocer cómo va avanzando, utilizando las tecnologías de la información. Y bueno, hoy en día las plataformas con la IA me parece que son estupendas para hacer esos resúmenes. Y me acuerdo en aquellos ayeres, lo recordarás bien, cuando hacíamos unos tecnicismos muy complejos en las sentencias y después hacíamos formatos, y así empezó a hacer la Corte de fácil lectura, Así y es. los tecnicismos los empezamos a reducir, y después un lenguaje ciudadano, y hoy nos ha alcanzado, entiendo, la tecnología, y ustedes tienen muy bien implementado en el Supremo Tribunal para hacer estos resúmenes que se ofrecen finalmente a la ciudadanía. Me parece un gran avance. Y yo te diría también, creo que con lo que me estás comentando, desde luego el trabajo que hizo Ricardo, después Daniel, ahora lo estás haciendo tú, pues es un trabajo de muchas administraciones, no es un trabajo que se viene a hacer ahorita y como bien dices, es con el voto y con la anuencia
y con el acompañamiento del equipo de 34 magistrados, que no es fácil también, ¿no? Me imagino que si 2, 3 personas se pone complicado ponerse de acuerdo, ahora 34, pues está complejo, ¿no? Entonces es un gran reto que tienes, me parece que es un gran reto. Yo veo desde el lado de afuera al Supremo Tribunal, estás haciendo un gran trabajo, están materializando hoy ese gran trabajo que se inició en algún momento y más con las propuestas que hoy traes, que estás poniendo en marcha de cara a los ciudadanos, de cara a los usuarios, de cara a los abogados, facilitarles todo este tipo de herramientas y todo este tipo de mecanismos me parece extraordinario porque vamos a batir rezago, a reducir tiempos, a hacer economías y me parece estupendo. Yo realmente te felicito por este gran trabajo que haces, por estas grandes aportaciones. Te veo en las redes, te veo en todos lados. Digo, bueno, todo el día está 24/7 concentrado en el trabajo jurisdiccional, que hoy es lo que te toca, pero además otro ingrediente, la administración del tribunal y del consejo. Entonces es un gran trabajo y les dije que no nos íbamos a equivocar arrancando, inaugurando este podcast que es Ecos del Poder, con una gran personalidad, un gran jurista, un gran académico, un gran profesional y como se los dije al principio de la plática, un gran ser humano, como pueden ver, de una familia muy bonita que integras y que vienes y que comienzas desde el principio, desde las bases del Poder Judicial y que bueno, hoy tienes esa gran responsabilidad. La verdad es que estamos súper agradecidos contigo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por inaugurar estos trabajos que son ciudadanos y como se los dije y no les quedamos mal, son personas que tienen hoy en día las decisiones trascendentes e importantísimas que guían México y en especial y en específico hoy Jalisco al presidente de uno de los 3 poderes que tenemos aquí. Muchas gracias, José Luis. La verdad es que estamos muy agradecidos por tu valioso apoyo, por tu confianza y por confiar en este gran proyecto. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias a ti en lo particular y a todo tu gran equipo de trabajo. Les reitero mis deseos de éxito en este gran proyecto que creo que les va a permitir también tener comunicación con la ciudadanía, que eso es muy importante y es claro, justo parte de los retos de nosotros también como Poder Judicial. Entender que yo creo que ya quedó en el pasado aquella famosa frase que se decía que los jueces y las juezas hablan con las sentencias. Claro, es la parte toral de un poder judicial tomar decisiones, pero ya debemos entender que en la actualidad los poderes judiciales ya no podemos solamente pensar que trabajamos en un escritorio o en una audiencia. Debemos también tener mayor comunicación, mayor cercanía. Estamos trabajando en ello y te voy a dar una noticia importante que estamos por arrancar transmisiones gracias al respaldo del gobernador del estado, del sistema jalisciense de radio y televisión, para que seamos el primer poder judicial de todo el país, que va a contar con un canal de televisión abierta. En televisión abierta, el canal de la Suprema Corte es en plataformas. Okay. El canal del Poder Judicial de Jalisco va a ser el primer canal judicial, el canal de un Poder Judicial que se va a estar transmitiendo o va a tener cobertura en televisión abierta y que eso lo haremos el arranque de transmisiones en el marco de los 200 años del Poder Judicial, que es en la semana próxima, en el día 19 de noviembre del 2025. Va a ser un día histórico para Jalisco. Claro. Obviamente, de la parte de magistrados, magistradas que refieras que son 34, son todos grandes personas, grandes juristas, pero sobre todo grandes amigos y amigas que son quienes han dado el respaldo y han dado el voto de confianza a ciertas propuestas de proyectos. Se han también recogido algunos que se han planteado por magistrados y magistradas, consejeras, consejeros, y que toda esa buena sinergia es lo que va a permitir justamente tener una nueva ruta también de comunicación con las personas, de hablar lo que hacemos, lo que somos como Poder Judicial, lo importante que es un Poder Judicial, porque también creemos que es fundamental ello, sumado a otra cosa importante. Necesitamos incrementar el número de jueces en Jalisco y que eso lo estamos trabajando, aprovechando las coyunturas de la reforma en Jalisco, pero bueno, ya será tema también que podemos platicar de manera posterior. Muchas gracias, Rodrigo. No, hombre, gracias. Nuevamente, todo el éxito en este podcast y yo me reitero a la orden,
José Luis está a la orden, tu amigo. Gracias. Y desde luego, pues con esa gran responsabilidad que somos conscientes que hay que cumplir y que hay que trabajar por el bien de las personas, en conjunto con todos los aliados de magistrados, consejeras, jueces, juezas, base, todos los sectores de la sociedad, que es lo que nos va a permitir fortalecer al Estado de Jalisco y que Jalisco siga siendo, como ha sido siempre, un referente importante a nivel nacional. Muchas gracias, Rodrigo, y mucho éxito. No, muchas gracias a ti y definitivamente que muchas felicidades también. Es un gran paso. Imagínate siempre Jalisco a la vanguardia y con tu conducción hoy tener ese canal va a permitir poner y relanzar de nueva cuenta Jalisco a nivel nacional. Muchas felicidades por todo el trabajo que haces. Gracias. Muchas felicidades a todos los magistrados que dan ese respaldo. Definitivamente grandes personalidades todos, juristas, académicos y funcionarios públicos. Te felicito, los felicito a ellos por acuerparte en esta decisión y qué bueno que se alineen los tres titulares del gobierno del Estado de Jalisco para llevar a buen puerto estas tareas. Felicidades y muchas gracias de nueva cuenta. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente entrevista. Un espacio de diálogo ciudadano. Aquí no buscamos discursos, buscamos entendimiento, reflexión y propósito. Construimos puentes entre quienes toman decisiones y quienes viven sus consecuencias.